Bienvenidas y bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, nos incomoda y nos fascina casi por igual, la maldad. Y para guiarnos en este análisis, tenemos el libro Neurología de la maldad, Mentes predadoras y perversas, de Adolf Tobeña. La idea es intentar entender qué dice la ciencia sobre esto. O sea, ¿la maldad es una decisión, una enfermedad o algo que viene de fábrica en el cerebro? Precisamente, lo que propone Tobeña en su libro es dejar un momento de lado las discusiones filosóficas o morales, que son enormes, y centrarnos en la evidencia. La idea es meterse, digamos, hasta la cocina del cerebro, ver las neuronas, los genes, la psicología, para entender qué cables están conectados distinto en alguien que causa daño a propósito. Un viaje a las bases biológicas, entonces. Exacto, es un viaje a las bases biológicas del comportamiento antisocial. Y para empezar ese viaje, el libro no se anda con rodeos. De entrada nos pone sobre la mesa dos figuras que son, la noche y el día, pero que según el autor son dos caras de la misma moneda. Anders Breivik y Bernard Madoff. Exacto, son sus dos arquetipos para enmarcar toda la discusión. Por un lado, tienes a Breivik, el terrorista noruego. Él representa la crueldad letal, esa violencia física fría, calculada. Asesinó a 77 personas. La mayoría adolescentes, además. Sí, con una planificación que te hiela la sangre. Y lo interesante, que el libro lo subraya mucho, es que los tribunales lo declararon mentalmente competente. O sea, plenamente responsable. Totalmente responsable de sus actos. El diagnóstico final fue un trastorno de personalidad narcisista y antisocial. Es que es increíble que pongan el mismo saco a un asesino en masa y a un estafador como Madoff. A primera vista yo no veo la conexión. Fíjate que esa es la primera gran idea del libro. Lo que los conecta es la psicopatía, esa incapacidad para sentir empatía. Breivik es el psicópata violento, el depredador físico. Madoff, en cambio, es el depredador social, el parásito. Claro. Orquestó el fraude piramidal más grande de la historia. Devastó miles de vidas, 18.000 millones de dólares en pérdidas reales. Y en su caso, nadie dudó de su cordura. Era brillante, encantador, calculador. Pero ambos causaron un daño inmenso, a conciencia, sin remordimiento. Ahí está la conexión. La ausencia total de un freno moral interno. Entendido. La violencia y el fraude como dos dialectos del mismo idioma psicopático. Esto, claro, me lleva a la pregunta que seguro muchos se hacen. ¿Qué tan rodeados estamos de gente así? Claro, es la sensación que da, ¿no?, al ver las noticias. Pero el libro pone datos para matizar esa percepción. Menciona un estudio fascinante que se hizo en Groninga, en los Países Bajos. Ah, sí. A ver, ¿qué hicieron exactamente? ¿Qué tipo de situaciones crearon? Pues eran pruebas muy ingeniosas. Por ejemplo, dejaban una calle impecable o, al contrario, la llenaban de basura, para ver si la gente era más propensa a tirar un papel al suelo. Entiendo. O la prueba más directa. Dejaban un buzón de correos con un sobre asomando, y dentro del sobre, visible, había un billete de 5 euros. Y a ver cuánta gente se lo quedaba. Justo. Y los resultados, me imagino, no fueron muy alentadores. Fueron sobre todo muy clarificadores. El estudio concluyó que la población se divide en 3 grandes grupos. Hay un 20 a 30% de personas que son prosociales siempre. No importa el contexto, ellos siguen las reglas. La gente que devuelve el billete. Exacto. Luego, en el otro extremo... Espera, un 20 o 30% de la gente siempre rompe las reglas. Eso suena altísimo. Bueno, se refiere a transgresiones cívicas. El que tira el papel, el que se queda con el billete. Ese es el grupo de los antisociales. Pero aquí viene lo más interesante, que es el grupo mayoritario, entre el 40 y el 60% de la gente. Los oportunistas. O sea, la gran mayoría de nosotros. Exacto. Su comportamiento depende totalmente del entorno. Si ven orden, se comportan. Si ven desorden y que otros rompen las reglas, se suman al caos. ¡Qué fuerte! O sea, su brújula moral no es interna, es externa. Se ajusta a lo que ven a su alrededor. Ahora, ¿dónde encajan los psicópatas diagnosticados como Breivik o Madoff en estas cifras? ¿Son parte de ese 20% antisocial? No, y esa es otra distinción clave que hacen Neurología de la Maldad. La psicopatía clínica es mucho más rara.
Las cifras que maneja el IMEO son de entre el 1 y el 1.5% de la población general. Ah, bueno, es mucho menos. Es mucho menos, pero ojo, su impacto es desproporcionado. En las prisiones, por ejemplo, este porcentaje sube hasta el 20% y son responsables de casi la mitad de los crímenes más violentos. Entonces, si solo el 1.5% son psicópatas, ¿quién comete el resto de los delitos? Pues, la mayoría de los delitos, desde hurtos hasta cosas más serias, los cometen ciudadanos ordinarios. Gente de ese gran grupo de oportunistas o del grupo antisocial, pero que no tienen la estructura mental de un psicópata. Ok, vamos a meternos ahora en el núcleo del libro, la neurología. Si ese 1.5% es tan distinto, es porque su cerebro funciona de otra manera. ¿Qué se ve dentro de la cabeza de un psicópata? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. El libro describe lo que llama el cerebro moral. No es una sola pieza, ¿eh? Es una red de regiones cerebrales que se activan cuando tomamos decisiones éticas. Hablamos de la corteza prefrontal ventromedial, la amígdala. Ajá. En los psicópatas, esa red está, por decirlo de alguna manera, mal cableada. ¿Mal cableada en qué sentido? ¿Les faltan piezas o la conexión es débil? Ambas cosas. Se ha visto que tienen menos materia gris en algunas de estas áreas, pero lo más importante es la conectividad. Imagina que la amígdala es la alarma emocional del cerebro, la que te hace sentir culpa o miedo. Ok. Y la corteza prefrontal es el centro de mando que toma las decisiones. Bueno, pues el cable que conecta la alarma con el centro de mando, en los psicópatas es más delgado o está dañado. Entiendo la analogía. La alarma puede sonar, pero la señal no llega con fuerza al centro de mando. Exactamente. Por eso toman decisiones sin el lastre de la emoción, y esto lleva a un concepto que el libro llama utilitarismo gélido. Utilitarismo helio. Suena frío. Lo es. Lo ilustra con un estudio de Antonio Damasio. A pacientes con lesiones, justo en esa zona, en la corteza prefrontal, les plantearon dilemas morales. ¿El típico dilema del tren? ¿Sacrificarías a una persona para salvar a 5? Ese mismo. La mayoría de la gente duda, se angustia, es horrible. Estos pacientes, en cambio, respondían al instante. Claro, 1 es menos que 5. Fin del análisis. Una lógica fría, matemática, desapegada. ¡Wow! Es como una computadora haciendo un análisis de costo-beneficio con vidas humanas sin que el factor «esto se siente horrible» entre en la ecuación. Es la definición perfecta. Y esto nos lleva a una de las grandes paradojas del psicópata. Si les preguntas, saben perfectamente distinguir el bien del mal a nivel teórico. Te recitan las normas sociales de memoria. Entonces no es un problema de conocimiento. No, es de sentimiento. La conjetura neuromoral que presenta el libro es que la raíz de todo está en esa desconexión. No es que no entiendan la regla, es que a un nivel visceral no les importa. O sea, el problema no es que no sepan la lección, sino que no la sienten. Como leer la partitura de una canción sin poder escuchar la música. Y la pregunta del millón, ¿esto se aprende o se nace con ello? ¿Existe el gen de la maldad? El libro es muy claro. No hay un único gen de la maldad que te condene. Es mucho más complejo. Pero sí existe una carga genética muy potente. Los estudios estiman que la propensión a la criminalidad tiene una heredabilidad de entre el 40 y el 60%. Eso es muchísimo. ¿Se ha identificado algún gen específico? Sí, hay uno que destaca, conocido mediáticamente como el gen del guerrero. Su nombre técnico es MAOA. Una de sus variantes, la de baja actividad, se asocia con más agresión. Pero aquí viene el matiz más importante, donde se conecta la biología con el entorno. No es solo el gen, sino lo que le pasa a la persona que lo tiene. Justo. La clave es la interacción. Las personas con esta variante del gen, y que además han sufrido maltrato o abuso en la infancia, Ajá. tienen una probabilidad muchísimo más alta de desarrollar conductas antisociales y violentas. Es como tener la pólvora. Necesitas que un mal ambiente encienda la mecha. Entiendo. La genética predispone, pero el entorno dispone. Esto podría explicar la violencia de Breivik. Pero volviendo a Madoff, ¿qué pasa con los psicópatas de cuello blanco? ¿El poder corrompe o atrae a los ya corruptos? El libro sostiene que son las dos cosas y que se retroalimentan. Por un lado, muchos rasgos psicopáticos, el encanto superficial, la manipulación, la falta de empatía, son paradójicamente muy ventajosos en ciertos entornos corporativos y políticos. Se ven como liderazgo,
audacia. Exacto. Así que sí, el poder atrae a personas con estas predisposiciones. Y una vez que llegan al poder, ese entorno los empuja aún más en esa dirección. Justo, el poder actúa como un catalizador. Neurología de la maldad cita un experimento famoso, el juego del dictador. A los participantes se les da poder absoluto para repartir un dinero con otros, y se vio que cuanto más poder se les daba, más egoístas y corruptas se volvían sus decisiones. O sea, el simple hecho de tener el poder ya te cambia. Te cambia hasta la química cerebral. El estudio descubrió que este efecto se magnificaba en personas con niveles más altos de testosterona. Y lo más revelador, no importaba si se consideraban honestos antes, el poder literalmente los corrompía. Ahí está la conexión que me faltaba. Si la mayoría somos oportunistas y el poder es un entorno que corrompe, el verdadero peligro no es solo ese 1.5%. Es una de las conclusiones más incómodas del libro, sí. La capacidad para la maldad no es un rasgo exclusivo de monstruos. Es una posibilidad latente en muchos más de nosotros de lo que nos gustaría admitir. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas clave de neurología de la maldad, diríamos que la maldad tiene una base biológica, pero no es un destino. Es una mezcla. Una interacción compleja entre genes y ambiente. Y que es crucial entender que la psicopatía radical es rara. La mayoría nos movemos en un espectro de oportunismo moral. Y que la maldad no es banal, como se ha dicho a veces. Para nada. Tobeña argumenta que detrás de cada acto perverso hay una compleja maquinaria neural y una biografía. No es banal, es biológico y psicológico. Lo cual nos deja con una última pregunta en el aire. Una que plantea el libro y que es enorme para la justicia. Una pregunta realmente complicada, sí. Si la ciencia nos demuestra que el cerebro de algunos criminales está cableado de forma diferente para la moralidad, ¿cómo tratamos su responsabilidad? Claro, saber que un asesino tiene una anomalía cerebral debería ser un atenuante, como una enfermedad, o por el contrario, debería verse como un indicador de mayor peligrosidad y justificar penas más largas para proteger a la sociedad. Es un dilema ético y legal tremendo, para el que todavía no tenemos una respuesta clara. Nos obliga a repensar conceptos como el libre albedrío y la culpa. Una pregunta desafiante que de verdad nos deja pensando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo de neurología de la maldad. Si quieren seguir la conversación, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.